hemos platicado un poquito acerca de las proyecciones. De hecho, yo les he dicho, yo he utilizado expresiones como la proyección o sombra, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, no? Proyección o sombra. Y sí, efectivamente, sin embargo, ahorita vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de proyecciones. Y esa proyección a la cual yo me refería como sombra, o si la quiero ver como una sombra, ¿sí? Es una de las dos proyecciones que vamos a estudiar. Entonces, aquí tenemos estos diagramitas bien interesantes que nos van a permitir entender cómo es este rollo. A ver, voy a hacer la pantalla más grande. Fíjense bien, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Bueno, pues tengo dos vectores, ¿verdad? A y B. A y B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Esos vectores pueden estar, vamos a suponer que están en el plano, porque también podemos suponer que están en el espacio. Pero para cuestiones prácticas, supongamos que están en el plano. Entonces pueden estar donde quiera, donde sea. La idea es que por el principio de transmisibilidad, yo haga que sus puntos de aplicación coincidan. ¿Están de acuerdo que eso lo puedo hacer, no? ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, aquí está el vector B y aquí está el vector A. ¿Sale? Están donde sea. Entonces, por el principio de transmisibilidad, yo puedo desplazarlos sin cambiar ni el sentido ni su tamaño y me van a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Mira, simple y sencillamente, ve, lo mueves un poquito hacia arriba, lo desplazas hacia la derecha y te va a quedar aquí. ¿Ya se fijaron? O sea que eso siempre es posible. ¿Sí? Entonces, primero que nada, tengo que poner los vectores de esa manera. Ok, ahora, si yo observo, estoy proyectando la sombra de B sobre A. ¿Sí se fijan? O sea, el vector B es el que está en azul, el vector A es el que está en naranja, pero si yo proyecto la sombra de B sobre A, o sea, hagan de cuenta que la luz incide perpendicularmente, ¿verdad? Los rayos perpendiculares a A, entonces voy a obtener esta cosita que está con rojo. ¿Sí? Bien. Esta longitud que está con rojo. Si yo considero nada más la pura longitud, lo que mide la sombra, eso se llama la componente de B sobre A. ¿Saben? Pero, si una vez que tengo la longitud yo le pongo esa flechita de tal manera que tenga el sentido que tiene el vector sobre el cual se está proyectando, entonces no va a ser una longitud, ya va a ser un vector, y en ese caso se llama proyección de B sobre A. ¿Sale? En pocas palabras, la componente de B sobre A es un escalar y la proyección de B sobre A es un vector. ¿Sí se entiende? La componente de B sobre A es la sombra de B sobre A y la proyección de B sobre A es un vector cuya intensidad es lo que mide esa proyección, esa sombra, y el sentido lo determina A. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver que la componente de B sobre A pues es el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el cual se está proyectando. ¿Sí? ¿Sale? Vean, aquí está la.
La componente de B sobre A es el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el cual se está proyectando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y la proyección de B sobre A es un vector cuya intensidad o tamaño es esa sombra y cuya dirección es A. Entonces, ¿eso qué viene siendo? Pues viene siendo la componente de B sobre A por un vector unitario en la dirección de A. Acuérdense que los vectores unitarios nos dan el sentido nada más de los vectores. ¿Sí o no? Y entonces esto sería ¿qué cosa? El producto punto de los dos vectores entre la norma de A, esto viene siendo la componente de B sobre A, por A unitario, que es ¿quién? A entre su norma. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que ese es el vector unitario. ¿Sí o no? Y entonces si hacemos tablachita, ¿qué me queda? Me queda el producto punto de los dos vectores entre la norma de A al cuadrado por A, que viene siendo esta formulita que está ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay dos proyecciones. Ustedes van a decir, no, pues nomás hay una. Nomás hay esta. Sí. Lo que pasa es que en muchos libros a la componente de B sobre A le llaman proyección escalar. Y la proyección vectorial es propiamente la proyección. ¿Por qué? Pues porque la componente de A pues es una escalar. O sea, proyección escalar, la sombra, y ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bien, eso de las proyecciones es un tema. ¿Sí? Lo de grabar, pero no importa. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Puedes apagar el cañón, Juan Pablo? Entonces, pues esa es la cuestión con las proyecciones. ¿Sí quedó claro? Bien. Ahora, viene el tema del trabajo. El trabajo es una de las aplicaciones principales del producto punto. Y al hablar de trabajo me estoy refiriendo al trabajo mecánico, porque obviamente pues hay muchos tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo eléctrico, trabajo debido al calor, ¿verdad? O debido a la gravedad. Aquí nos estamos refiriendo al concepto fundamental de trabajo, que es el mecánico. Y aunque no lo crean, el trabajo es algo muy misterioso. Pudiera ser algo sencillo de definir, pero a la vez no lo es. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo? A ver. Se mide en joules. Bueno, ok, se mide en joules, pero ¿eso qué sistema es? A ver, ¿eso qué sistema es? Internacional. ¿El sistema internacional o el sistema MKS? Bien, son joules, ¿sí? Otras unidades pues son el ERG o el ERG, que es en el CGS. Otra unidad es el kilográmetro, que es en el sistema técnico. ¿Sí? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. No, ese es Newton. Kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado es de fuerza y es el igual a Newton. Newton por metro. Joules es Newton por metro. Newton por metro, exactamente. Sí, el análisis dimensional. Pero ¿qué es el trabajo mecánico? A ver, alguien rápido, por favor. Esto lo vieron, chavos. O sea, se ven clases de física, tanto aquí como en la prepa, en la secundaria. ¿Qué es el trabajo mecánico? A ver, échenle. ¿Sale? Adelante. La energía gastada. La energía que se gastada. ¿Cómo? La energía gastada, la que se requiere para hacer una acción. La energía gastada. A ver, acá las señoritas que están platicando, yo creo que ya se acordaron. ¿Qué es trabajo, señoritas?
échale. ¿Una magnitud escalar? Bueno, es un escalar, pero eso no me dice gran cosa. O sea, yo quiero la definición del trabajo, que es, a ver, usted no se haga. ¿Es una fuerza? No. A ver, ¿cómo va a ser una fuerza si no es un vector? En eso está bien su compañera, es un escalar, una magnitud escalar. ¿Sí? Magnitud escalar, no escalar, porque es muy diferente. Escalar en matemáticas es un número real. ¿Sí? Pues, lo correcto es magnitud escalar. ¿Qué es el trabajo? A ver, rápido, ¿qué más? Es la fuerza que se requiere para mover algo. Es como que la fuerza que se requiere para mover, ¿no? ¿La fuerza que se requiere para qué? Para mover algún objeto. ¿Para mover? ¿Algún objeto? Algún objeto. Bueno, ok. ¿Alguien más? Pues es la energía que se le transfiere a un objeto cuando le aplicas cierto movimiento o fuerza. Ok. ¿Alguien más? ¿Sale? ¿Sale, Nicolás? ¿Cómo calculan mi trabajo? Fuerza por distancia. A ver. Si esa formulita es de la secundaria. En la secundaria nos decían, mira, el trabajo que se representa por W, ¿sí? Porque esa es ya la nomenclatura estandarizada, ¿sí? Aquí nada de que, pues es que yo estoy en México y le voy a poner T. O no, pues es que yo no quiero que sea W, quiero que sea A. O yo autopercibo que sea S. No, eso no vale. Ya está establecido los estándares internacionales que es W. Y ni modo, así va a ser. Nunca van a encontrar un manual, una máquina, las características de tal equipo, donde lo pongan con otra letra. Hay que conocer eso, todo está estandarizado, ¿sí o no? ¿Por qué W? Pues porque viene de work, trabajo, work, o work, creo que en fin, no sé cómo era la entonación total, ¿sí? Y es fuerza por distancia, ¿sí? Por eso es que las unidades son de fuerza Newton y de distancia metros. Por eso es que es Newton por metro, pero eso le llamamos Joule. ¿Sí? Joule. ¿Por qué Joule? Porque es el apellido de un físico inglés que estudió mucho el trabajo. ¿Sí? De hecho, ¿alguien sabe qué aportación fue la que hizo Joule? Pues sí, sobre todo lo del calor, ¿no? El equivalente del calor y todas esas cuestiones, la relación entre trabajo y calor, en fin. Bueno, fue un ingeniero inglés, físico inglés. Bien. Pero cuando llegamos a la prepa, nos la cambiaron. En la prepa te dijeron que el trabajo era fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque en la secundaria, pues los profes eran bien buena onda, todavía estábamos chavitos. Entonces eso era correcto cuando la distancia y el desplazamiento tenían el mismo sentido. El ángulo entre ellos era igual a 0 grados. ¿Sí? Es cuando yo, por ejemplo, le aplico una fuerza horizontal para desplazar horizontalmente el objeto, o aplico una fuerza vertical para subir una carga. Como el desplazamiento y la fuerza tienen el mismo sentido, el ángulo entre ellos es de 0 y el coseno de ello es 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Pero cuando la fuerza tiene sentido o dirección diferente al desplazamiento, ¿verdad?
entonces ya esta no va a funcionar. Ya vamos a tener que meter esta, ¿verdad? ¿Sí o no? Que básicamente es cuando, ¿qué? Cuando, por ejemplo, yo le aplico la fuerza así, la voy a desplazar hacia acá, pero aplico la fuerza de esta forma, ¿verdad? Con cierta inclinación. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues ahí ya voy a utilizar esta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí que el trabajo es el producto punto o producto escalar o producto interno entre la fuerza y el desplazamiento. A ver, tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. ¿Sí están de acuerdo? Son vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el desplazamiento pues es cómo se mueve el objeto y obviamente tiene un sentido. Eso es un vector y obviamente para moverlo yo le aplico una fuerza y eso también tiene sentido, pero también tiene magnitud, tiene intensidad. Entonces el trabajo es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Pero si yo aplico lo que vi ya sobre el producto punto, que es el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo, me doy cuenta que esa formulita que me enseñaron en la prepa pues es esta, ¿verdad? Al haber hecho el producto punto. ¿Sí se están de acuerdo? Y que la que me enseñaron en la secundaria pues viene siendo también esta, pero cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Entonces estamos todos contentos porque todo está bien. Nada más que nos lo habían explicado bajo diferentes niveles. Esto cuando tienen el mismo sentido, este cuando tienen sentido diferente, y esto ya es cuando lo analizamos de forma vectorial. ¿Sí o no? Ahora, efectivamente el trabajo es un escalar, es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque es un producto punto. Un producto punto de dos vectores. Ahora, lo que me enseñaron en la secundaria y en la prepa es esta versión, no esta, porque pues todavía no entendíamos ni siquiera lo que era producto punto. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, si se fijan aquí, estas no tienen flechas porque son las magnitudes de la fuerza y las magnitudes del desplazamiento, que a fin de cuentas se llama distancia o longitud. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué el trabajo es una magnitud física muy misteriosa? Y la razón es muy sencilla. Ustedes ya me dijeron que las unidades de trabajo son los joules, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de la energía? Los watts. No. ¿Cuáles son las unidades de energía? No, watts es potencia. Fuerte, ingeniero. Dice el ingeniero que joules. ¿Qué dicen los demás? A ver, Chaco. ¿Tú qué carrera eres, ingeniero? Materiales. A ver, vamos a darle la palabra a un ingeniero de materiales. Échale, ingeniero. Según yo igual es joules. Jules, ¿tú de qué eres, ingeniero? Mecánica. Mecánica. A ver, ¿qué dice la mecánica? Échale. Creo que sí, igual es joules. Jules. ¿De qué carrera eres? A ver, ¿qué dice uno de sistemas? ¿Qué dicen los sistemas? Jules, a ver, una ingeniera. A ver, ingeniera, échale. ¿Usted de qué carrera es? ¿Eres industrial? ¿Qué dice la industrial? Pues según yo también somos juntos, pero creo que no. Según yo, somos juntos también. Cuando son varias carreras, ¿no? ¿Sí o no? Efectivamente, las unidades de energía en el sistema internacional
son los yus. Entonces, si el trabajo y la energía tienen las mismas unidades físicas, significa que son lo mismo. ¿Es lo mismo trabajo y energía? Sí, digo, porque está chida la observación, ¿no? A ver. Si está verde y acidito, pues es un limón, ¿no? No, es que puede ser una toronja. No, espérame, pues, pero es el sabor. A ver, tú, si pruebas el huevo, sabes que es limón, ¿no? ¿Sí o no? Aquí nada de que no, pues es que, pues sí sabe a limón, pero pues está rojito, igual a lo mejor es otra cosa. Entonces la pregunta es lo mismo? Sí, porque esa sería la conclusión. ¿Sí o no? Y la respuesta es bastante curiosa. Y es tan curiosa que hasta la misma física dice son equivalentes. No dice que sean lo mismo, dice que son equivalentes. Como que no se quiere dar ese paso, ¿sí? Son equivalentes. De la misma manera que la materia y la energía son equivalentes, porque eso fue lo que decía también Einstein. ¿Sí, no? Einstein llega a la conclusión que materia y energía son equivalentes y que la materia es energía congelada. Entonces la materia es trabajo congelado. Yo me acuerdo que la definición que nos daban a nosotros en la secundaria, fíjense nada más, estoy hablando de chavillos de 11 años, 12 años, nos decían que la energía es la capacidad para hacer un trabajo. Luego entonces no hay trabajo si no hay energía. ¿Sí? Eso en un momento dado nos podría decir quién depende de quién. O sea, el trabajo depende de la energía. Es primero la energía que el trabajo. Y pues yo creo que sí, o sea, no hay trabajo sin hay energía, pero no al revés. Si bien el trabajo supone que supone o confirma que hay energía, si están de acuerdo. Entonces son cosas que están muy íntimas, están muy relacionadas. Por eso es que es muy misterioso esto, ¿no? Son cosas bastante curiosas. El tema de la energía, pues es el tema fundamental de la física. Se acuerdan que la física, pues es la materia que estudia la materia y la energía. Esa es la definición que me dieron a mí en el secundario. Es la ciencia que estudia la materia y la energía. Y hasta te decía, lo que existe en la naturaleza es materia y energía. ¿Sí? Por eso es que física significa naturaleza en griego. Físicos es naturaleza en griego. Por eso es que antes de llamarse física se le llamaba filosofía natural. ¿Sí? Y está muy relacionado. Pero son cuestiones bastante interesantes, bastante misteriosas, donde nos damos cuenta que pues la naturaleza es sorprendente, ¿no? O sea, nunca vamos a lograr entender todo, eso es una realidad. Y pues sí, efectivamente son equivalentes. ¿Ok? ¿Mandé? El padre de la física era Demócrito, ¿no? Que decía que cuando estaban los filósofos presocráticos diciendo que cuál era el principio del universo, Demócrito llegó a la conclusión del átomo, lo describió. Porque un poco Sí, relación. exactamente. O sea, Demócrito fue el creador de la teoría de átomos. Que pues fue, y es que la cuestión es que ese es uno de los temas centrales de la filosofía. ¿Sí? ¿Qué es la vida?
¿Qué es la existencia? ¿Qué es el conocimiento? ¿De qué están hechas las cosas? Son preguntas que se hacían los filósofos. Y vaya que había grandes filósofos que fueron excelentes matemáticos, pero que llegaron a conclusiones pues verdaderamente fuera de sí, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el buen Pitágoras, que es el padre de la música, Pitágoras es el padre de la música, porque fue el que descubre que existe una relación matemática entre los sonidos y las proporciones geométricas, sobre todo de los objetos que producen el sonido. Por eso el padre de la música, pues llegó a conclusiones tan deschavetadas de que todo está hecho de números, ¿no? Era lo que decía Pitágoras, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego vinieron otros filósofos a decir, por ejemplo, no se vaya a señorita. Que todo está hecho de fuego, aire y tierra y agua. Si no recuerdo qué filósofo fue, no me acuerdo si fue Tales, ¿mande? Porque había uno que decía eso, otros que decían que era por ejemplo también el fuego. En fin, había explicaciones ahí bastante raras, ¿no? Bastante extrañas. Y quien recoge la teoría de Demócrito fue John Dalton, ¿sí? John Dalton, prácticamente 2000 años después de Demócrito, ¿sí? Pues así las cosas. Bien, pero hay todavía cosas más sorprendentes, fíjense bien. A ver, ok, el trabajo mecánico es algo que se ve por el movimiento de un objeto, por eso se llama trabajo mecánico, porque lo mecánico tiene que ver con movimiento, ¿sí? Y es tal vez la forma más palpable de ver un concepto de trabajo, porque recuerden que hay otros tipos de trabajo, ¿no? ¿Sí? Trabajo eléctrico, trabajo térmico, en fin, porque a fin de cuentas pues hay equivalencia entre energía y trabajo. Pero hay una cosa aquí bastante interesante, y esto tiene que ver mucho con la energía, claro, y el caso más clásico es la energía mecánica. Por eso trabajo mecánico, energía mecánica. ¿Cuáles son las energías mecánicas? A ver quién recuerda rápido. A ver, los de mecánica, ¿qué es el trabajo mecánico? A ver, Diana. ¿Con quién llegó? Todas las clases, ¿con quién llegó? ¿Mis clases? Sí, de eso de bioenergía y todo eso. De estática y dinámica la llevé con Enrique Díaz. Enrique Díaz. Ahí está. A ver, ¿qué es energía mecánica? ¿Qué conoce? No, pues ya está ahí preguntando de ahí. No, a ver, de lo que se acuerden, chavos, por favor. La cinética. Sí, no, bien, y lo peor de todo, que ya ven que lo primero que aparece ahí es según la IA. No confíen en todo, confíen en ustedes, chavos. Confíen en ustedes. ¿Sí? De lo que se acuerden. Por favor. A ver, no voy ahorita mejor les comparto el pedacito más adelante. Ahorita no. A ver, ¿qué es energía mecánica? Rápido, Juan Pablo. La cinética. Cinética. ¿Qué más? Energía cinética. Elástica. Bueno, ok, energía elástica, pero ellos. Potencial gravitacional, porque también hay potencial eléctrica. Efectivamente, las principales son la potencial y la cinética. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, la energía potencial gravitacional se debe
a la posición de un objeto en el potencial gravitacional. ¿Sí están de acuerdo, no? Sabemos que esa energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. A mayor altura va a haber una mayor energía potencial. ¿Sí? Y entonces yo, por ejemplo, para mover un objeto de una altura a una más grande, pues obviamente va a aumentar su potencial gravitacional. ¿Sí? Y esa energía potencial gravitacional que va a ganar al levantarlo y poner una altura más alta va a ser igual al trabajo que yo desarrollo al levantar. ¿Por qué? Pues porque la materia y la energía no se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? Entonces, cuando yo mantengo el objeto así y lo suelto, esa energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aquí ya empiezan las cosas bastante chistosas. ¿Por qué? A ver, si yo levanto este volador así, aumenta su energía potencial gravitacional. Y ese aumento de energía potencial gravitacional pues es igual al trabajo que yo desarrollé. Porque yo desarrollé una fuerza que es igual al peso a lo largo de una distancia, que es la altura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y luego si lo suelto, pues se convierte esa potencial en energía cinética. ¿Ya? Están chateando, señor. No, o sea, que eso es un Bueno, ¿qué pasa si yo ahora el volador lo levanto así? A ver, da lo mismo si lo levanto así. Si lo levanto así. ¿Por qué? porque aparte de desplazarlo en Y. Aquí ya podemos ver la cuestión de los ángulos, ¿no? O sea, a ver, el desplazamiento es, en este caso, lleva una dirección, ¿sí? Que no es la vertical necesariamente, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto ahí hay un ángulo. Y obviamente la fuerza, pues también hay que ver cómo es la fuerza, porque se puede dar una descomposición vectorial. Pero este no es el caso más intrigante. El caso más intrigante es este. Si ahora yo me muevo de aquí a acá, estoy haciendo trabajo. O sea, de este punto a este punto, que están a la misma altura, estoy haciendo trabajo. ¿Sí o no? No, porque el desplazamiento es horizontal, ¿sí? Y la fuerza es vertical, el ángulo es de 90 grados, 0, coseno de 90 es 0, ¿sí o no? Ese matemáticamente, pero si lo quiero ver desde el punto de vista de la ley de la conservación, no está cambiando su energía potencial, ¿sí o no? Obviamente sí estoy haciendo un esfuerzo, estoy obviamente gastando yo energía porque estoy manteniendo el equilibrio, ¿cómo se llama? El volador, ¿sí se entiende? Entonces fíjense cómo hay cuestiones bien misteriosas. Hay un regalo de masa por aceleración. Bueno, ok, pero estos temas para poderlos entender bien, ¿saben cuándo nos vamos a poder comprender? Cuando veamos integrales de línea, cuando veamos campos conservadores, que viene siendo el último tema de esta materia. Vamos a echarle ganas para alcanzar a ver esos temas. Pero les adelanto algo. Los campos vectoriales conservadores son aquellos que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Una integral de línea es una cosa como esta. Aquí me voy a adelantar un poquito. Esta es una integral de línea. ¿Sí? Específicamente esto es el trabajo.
es una integral de línea. Entonces, si es un campo conservador, es independiente de la trayectoria. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a mover este plumón de este punto, a ver, fácil, más fácil, ahí va. Si yo muevo este borrador de aquí, perdón, este plumón, de este punto y hago esto, me muevo por acá, me lo paso así y vuelvo a regresar al mismo punto, desarrollé trabajo. La respuesta es no, porque es conservador y es independiente de la trayectoria. Llego al mismo potencial. Entonces, fíjense nada más que chistoso, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, lo voy a mover a este punto, da lo mismo si lo muevo así, a que lo hago así, o a que lo haga así. Y la pregunta es sí, porque es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Pero eso viene en esas unidades, por eso hay que echarle todos los kilos para que veamos esos temas. Pero el campo, la gravedad es uno de los campos conservadores, es independiente de la trayectoria. Entonces sí sería cierto eso. Pero vamos a dejarlo para después, ¿vale? Luego, pues ahí está la cuestión de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a continuar con los ejercicios. El problema es que pues ya no tenemos el cañoncito. Ya ven que pues no funciona aquí, no funciona allá, en fin. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿vale? ¿Sí? Vamos a hacer el 11. Lo voy a dibujar porque obviamente no podemos proyectar. A ver, es así, ¿verdad? ¿No oigo? Sí. Muy bien. ¿Este cómo se llama? Vector U. ¿Y cómo va? ¿Para acá, para acá? Hacia abajo. Hacia abajo. Gracias. Muy bien. ¿Este cómo se llama? W. ¿Y cómo va? Hacia la derecha. Muy bien. ¿Y este? V. ¿Cómo? V. V. ¿Y cómo va? Hacia abajo también. Así. ¿Sí? Muy bien. Y el ejercicio me pide que encuentre, dice, si U es un vector unitario, ¿qué significa? Que su magnitud es 1. ¿Estamos de acuerdo? Si U es un vector unitario, hay que encontrar U.V. ¿Y qué más? Y U.W. ¿Sale? No oigo. Bien, pero hay otra cosa. Pon estas rayitas. Si pone esas rayitas, ¿qué significa? ¿Son iguales? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver. Que los lados son iguales. Que los lados son iguales, que es un triángulo equilátero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Eso lo vieron en la primaria, en geometría. Cuando lo dibujaban un triángulo para identificar si eran lados congruentes, o sea que midieran lo mismo, le ponían rayitas. Si todos tienen la misma cantidad de rayitas, quiere decir que miden lo mismo, entonces esto es equilátero. ¿Queda claro? Y por lo tanto todos los lados miden lo mismo. Entonces vamos a ver, ¿quién sería O.V? Bueno, primero que nada, aquí voy a aplicar esta definición del producto punto. El producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí están de acuerdo que voy a utilizar esa fórmula, no? De antemano, pues yo sé que las magnitudes de los vectores son 1. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está U y V? Son estos. Pero
Algo que debo de analizar mucho antes de hacer esto es que para poder aplicar el producto punto, los dos vectores deben de tener el mismo punto de aplicación. Si no lo tienen, tengo que aplicar transmisibilidad. En este caso no hay bronca. ¿Sí se entiende? También debo de tener en cuenta que el ángulo entre los dos vectores es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ángulo entre ellos es este. Si es un triángulo equilátero, pues obviamente mide 60 grados. Y no hay ningún problema porque su vértice es el punto de aplicación de los dos. Entonces aquí sí le pongo coseno de 60. Y ya nomás me la saco. ¿Cuánto les dan? Un medio, ¿no? Ahora, no. ¿Es raíz de 3 sobre 2? No igual. Punto 8666, ¿no? No digo. No, es un medio. Sí, es un medio, disculpe. Coseno de 30 es eso, sí, les había dicho que es un medio. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser U punto W? Bueno, pues es la norma de U por la norma de W por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el ángulo entre U y W? ¿Cuánto es? No. Ya dijimos que el ángulo entre los dos vectores es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar el principio de transmisibilidad. Aplicárselo a U para que de esa forma los dos tengan el mismo punto de aplicación y pueda darme cuenta que el ángulo entre ellos es este. ¿Que viene siendo cuánto? 120. ¿Sí o no? No oigo. A ver, tú sáquenselo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Menos un medio. Entonces, fíjense, aguas. Para poder aplicar el producto punto de los dos vectores, deben de tener el mismo punto de aplicación y su ángulo es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de ambos. Si no, no funciona. ¿Sale? Pues que pasen buena tarde. Estamos viendo.